Hoy 5 looks de primavera para ponérnoslos ya, tú y yo. Ya vais a ver cómo estos 5 looks nos van a solucionar los días de la semana, no solo de lunes a viernes, sino también el sábado y el domingo, porque están estupendos, muy casuales, con estilo, en tendencia y de los que vamos a ir muy cómodas y muy actual. De Corte Fiel, Mango, Stradivarius y 2 de Zara. La prenda exterior de este primer look de Corte Fiel es una gabardina corta, un trench corto, sabéis que es súper actualidad y además es una prenda muy cómoda, te protege lo suficiente de la lluvia y vas muy cómodo. Tiene solapas cruzada con 2 botones en esta zona, solapas que además te puedes levantar y siempre queda, es un gesto muy chic, y trabillas en los hombros, bolsillos laterales. Es una prenda de algodón y de poliéster, además tiene un acabado que repele la lluvia, por eso es un trench y va muy bien contra las manchas. Sí, fijaros, las gabardinas con ese acabado de gabardina siempre se manchan menos y como es una prenda exterior, pues eso viene muy bien. Tiene un tono beige tostado muy favorecedor y es una prenda que vamos a utilizar mucho y que nos va a durar varias temporadas en nuestro armario. Podemos lavarla en casa porque se puede lavar hasta 30 grados, así que es una prenda muy adecuada. Con este trench nos vamos a poner unos jeans rayados, sí, pero son unos jeans especiales y un rayado especial. No son estos tan llamativos que estamos viendo, que igual, bueno, pues te parece un poco demasiado transgresor, sino que son unos jeans en 2 tonos de azul muy adecuados. Un 5 bolsillos con trabillas, con cremallera, normal y con una rigidez agradable, ni extremada ni una prenda así blanda, ¿no? Sino una rigidez muy apropiada para ahora, para la primavera, que son prácticamente de algodón con algo de poliéster. Eso hace que sean más cómodos. Los podemos lavar como siempre, los jeans en la lavadora, no te pases de calor, y en la secadora tampoco te pases, porque sabes que el algodón se acorta. Con bolsillos de tiro medio, es decir, que son muy cómodos para nosotras porque no van ni aquí arriba a la cintura ni por la cadera, así que un 10. Y como os digo, una prenda estrella esta temporada. Lo vamos a combinar con una camisa azul. Fijaros qué cosa más mona, porque sí, es una camisa azul, pero tiene el escote en pico, no sigue hasta abajo porque aquí está cerrado, es decir, te la pones por la cabeza, pero tiene un escote muy abierto, muy chic, con sus solapas. Es de algodón y tiene unas aberturas laterales aquí. Y además, si te fijas en la espalda, tiene una abertura, tiene una tabla en la espalda, con lo cual la camisa se abre en A. Queda monísima si te la metes un poco por aquí y es una camisa con un puño muy bonito que nos va a solucionar muchísimos looks. Pero es que queda muy entonado y muy chic con nuestro pantalón y nuestro trench. Como veis, es una camisa amplia de hombro caído, pero no por eso quiere decir que nos vaya a hacer los hombros caídos, porque ya sabéis, siempre contrarrestas cuando te levantas unas solapas de algodón. La podemos lavar en casa, todo lo que necesitamos, y eso sí, habrá que plancharla un poquito. El algodón necesita algo de plancha. En un tono azul muy mono, y además me parece que en Corte Fiel la tienen en varios tonos, así que es una camisa estupenda para nosotras. Y en los pies, que nos ponemos con este conjunto, pues nos vamos a poner unos mocasines de serraje ideales. Es un mocasín un poco étnico, pero bueno, se convierte en un mocasín muy urbano que nos va fenomenal para estos looks que decimos durante la semana. Este tipo de zapato, este mocasín, también es pura tendencia. Veis que tiene un color tostado que nos va a combinar con todo. La punta redondeada, ya habéis visto el pespunte que comentaba, y es una suela de goma, así que es perfecto para esta primavera y para nosotras. Rematamos el look con un bolso que vamos a utilizar a todas horas. Muy cómodo porque es un bolso bandolera con asa. El asa se puede modular, te lo puedes ajustar a la altura que tú necesitas. Tiene un efecto craquelado porque no es piel, y esto, cuando son pieles sintéticas o no pieles, viene muy bien porque disimula, le quita ese brillo plasticoso. En un color coñac que nos queda muy armonioso con el resto del conjunto y muy cómodo, muy fácil de llevar a todas horas. Nos va a solucionar muchas papeletas. Y por meterle un detalle más, que a esas horas de la mañana que sales a trabajar hace más fresquito, nos vamos a poner un fular. Fijaros, este fular color mostaza es buenísimo. Es un detalle muy sencillo, pero que nos da. Te pones el fular, te subes el cuello de la camisa, las solapas de la gabardina y a correr millas. Guapísimas a trabajar. Y ahora el look de Mango. Empezamos por la prenda exterior, que es una chaqueta de algodón en un color verde caqui, que en principio es un clásico de todas las primaveras. Y este año vuelve con más fuerza. Fijaros, tiene detalles muy actuales. El cuello ligeramente subido. No llega a ser un cuello chimenea, pero
pero sí es subido, bastante subido. Para las que no quieres, bueno, pues que te rocen esta zona, pues porque te incomoda. Pero viene muy bien ahora en primavera podértela cerrar. Lleva una solapa en la cual tapa la cremallera y los corchetes. Es ligeramente entallada si quieres, porque tiene un cordón por dentro que la puedes entallar. Ya os digo, esta prenda es un clásico que de alguna manera se reelabora todas las temporadas. Yo desde luego soy una firme defensora por las prendas que me puedo poner durante varias temporadas, y además en este verde caqui militar me encanta. Tiene bolsillos laterales bajo unas solapas y luego tiene aquí también una tapeta, bueno, que queda muy buena. Es una pieza un poco minimal, pero que nos va a ir genial durante toda la primavera. Tiene un tono oversize, o sea, una prenda un poco amplia que te lo puedes entallar si te apetece, que también siempre te puedes poner el truco. Te pones la chaqueta y un cinturón de cuero por encima. Queda espectacular. Le das otro tono así. Está diseñado en Barcelona, porque todas las prendas de Mango están diseñadas en Barcelona y luego fabricadas pues en otros sitios del mundo. Tiene un precio estupendo y yo la voy a combinar con dos prendas más, una camiseta y un suéter. Con esta camiseta verde caqui, porque bueno, esto de los tonos sobre tonos a mí me gusta mucho. Ya sabéis, no hace falta que estén en la misma gama o idénticos, no, que haya un poquito de diferencia, porque eso hace un juego de contrastes y le da más vida al look que llevamos. Es una camiseta sencilla, con el cuello redondo, el bajo rematado y manguita corta, de estas básicas que te pones a todas horas, de algodón con un poquito de viscosa, que eso hace que sea más cómoda y un poquito elástica. Le va genial. Y lo voy a combinar con este suéter. El suéter le va que ni pintado, en color caqui, y es un suéter punto canal. A ver, ¿cómo me lo voy a poner? Bueno, pues resulta que en primavera por las mañanas hay días que hace frío, aunque nos estemos acercando al verano. Entonces yo me pongo mi camiseta, me pongo mi jersey y me pongo mi prenda encima, la que hemos visto tan buena. También es en caqui, sí, lo mismo que os decía, por jugar en la misma gama de colores diferentes tonos. Es de algodón y poliéster, lo cual nos da que no se va a ceder así en exceso. Y sabéis, cuando una prenda, un jersey, es todo de algodón, se abre por todas partes. El poliéster hace que esté más recogido. Como os decía, las prendas de Mango se diseñan en Barcelona y esta, por ejemplo, está fabricada en China, como muchas de las prendas que lleva. Tiene un amplio tallaje y es un tono muy de primavera. ¿Te hace la historia de la camiseta? No te preocupes. He encontrado una camisa que le va estupenda. También en rayas verticales, crudas y verdes. Le va estupendo. Que además lleva, bueno, el cuello es una camisa. Cuello, los puños en tejido lioncel. O sea, es un tejido ligero y muy cómodo. Que te lo puedes poner, opción 1, camiseta, camisa y suéter. Y luego te vas quitando cosas, opción 2, la camisa y luego el suéter. Ya veréis cómo queda con el pantalón que he elegido. Todas estas prendas verde caqui que hemos visto van fenomenal con un pantalón mostaza, que además es buenísimo. Claro, este pantalón es recto, tiene pinzas, muchos puntos ya a favor. Es de lino, un tejido muy agradable. Que se arruga, no pasa nada. Yo por la mañana cuando salgo de casa ya sabéis que salgo planchada, pero el que se va arrugando a lo largo del día es un arrugado de manera natural, así que no hay ningún problema. ¿Que hay que ir un poco arrugada? No pasa nada, pero como os decía, ese arrugado natural. Tiene cremallera, bolsillos laterales y un amplio tallaje. No me digáis que no le va bien a nuestro conjunto caqui que hemos hecho de aquí para arriba. Se me había olvidado, y está forrado, lo que viene fenomenal, porque un pantalón forrado sienta mucho mejor, sobre todo en verano, cuando está forrado que sin forro. Hace que las prendas caigan pues mucho más estilosas. Y rematamos el conjunto con un bolso color chocolate de piel que nos va a ir estupendo durante toda la primavera. Es un bolso un poco saco, o sea que nos cabe todo lo que necesitamos. Lleva una anilla en el asa y es, como os decía, de piel, forrado por dentro, con cremallera. Es un bolso básico que nos va a funcionar bien durante mucho tiempo. Ya sabéis que los bolsos de piel son siempre una buena inversión, porque cuando te cansas de él, lo guardas, lo sacas, le das un poquito de crema incolora o de una crema de estas para nutrir la piel y lo tienes como nuevo. Así que suele ser un dinero muy bien gastado. Se me había olvidado que nos ponemos en los pies de este conjunto. Bueno, pues también de Mango unas zapatillas de serraje en un color tostado, beige tostado, que los vamos a utilizar mucho. Es, como os decía, de los mocasines anteriormente, bueno, el serraje es un tejido muy apropiado para la primavera, porque no vas excesivamente caliente ni los pies fríos. Además, te pones tus calcetines y vas súper mona. Tiene la punta redondeada, no son excesivamente anchos, es decir, te cabe el pie divinamente, pero no es tipo zapatilla
taquillón, que eso no nos gusta. Es una zapatilla refinada con cordones de piel. Nos va de maravilla. El siguiente look es de Zara. Empezamos con la prenda exterior, que es una gabardina, un trench, color marrón ideal. Bueno, lo tienen en más tonos, lo tienen en negro y lo tienen en beige. Cada una que elija el que quiera, pero yo para el conjunto he escogido esta en marrón chocolate, bien bueno. Es un trench clásico con solapas, cruzada, cinturón, con abertura lateral. Ya sabéis que me gusta porque la abertura lateral le da movimiento, y sabéis que cuando tiene un hilito lo primero que hay que hacer es arrancar. Ya está, no hay más comentarios. Trabillas para el cinturón, que luego, bueno, yo a veces sabéis que saco el cinturón de las trabillas y me recoloco porque no todas tenemos la cintura en el mismo sitio, o la vamos perdiendo y la vamos buscando. Por ejemplo, cuando la has perdido viene muy bien encontrarla en esta zona un poquito más hacia arriba, debajo del pecho, y te la colocas. Y ahí queda estupenda la gabardina, así bien alta. Te levantas los cuellos y fijaros, este tono color chocolate es ideal. Es water repellent, o sea, va fenomenal. Es para la lluvia y es una prenda que es ligeramente más gordita para esos sitios en los que la primavera requiere pues una prenda de entretiempo que siempre hemos hecho y que además la vamos a usar muchas temporadas. Es una gabardina en tejido que es poliéster, por eso es water repellent, y la podemos planchar temperatura suave para no ir muy arrugadas. La podemos lavar en un programa suave de unos 30 grados y no conviene usar, bueno, pues ya sabéis, ni cerca de lejías, no hace falta llevarla a la tintorería, es muy sencilla de mantener. Como además tienen este tratamiento de repeler el agua, también repelen en parte, como os decía antes, las manchas, y eso es una idea muy buena. ¿Qué nos vamos a poner debajo de nuestra super gabardina? Una blusa que combina dos tendencias, la blusa con lazada y los lunares, lo que se lleva ahora una barbaridad, y además está muy bien para esta primavera. Es una blusa de cuello subido con lazada que viene de la espalda, te lo atas aquí por delante, manga larga que lleva un elástico. Es de poliéster, que quiere decir que lo podemos lavar, sencillísimo, la lavas y la atiendes, muy sencillo. Ya sabéis que es importante lavar nuestras prendas a bajas temperaturas porque eso hace que conservemos mejor las prendas, y como son prendas que al lavar lo que pretendes hacer es quitarle un poco pues el sudor del día, es muy sencillo. En color marrón y blanco. ¿Se puede ir más ideal? No. Esta blusa tan ideal nos la vamos a poner con un pantalón pinzas blanco roto que además trae su cinturón. Tiene un precio estupendo porque creo que son unos 28 euros alrededor, y tallas de la XS a la XL. Un amplio tallaje para muchas. Es un pantalón que llega por aquí de tiro medio, o sea, no llega ni a la cintura ni por la cadera. Es un tiro muy cómodo para nosotras, con pinzas delante, que nos va fenomenal, ya sabéis, porque ahí metes un poco la barriguita o esa pancha un poco hinchada, y tiene las pinzas además continúan un poco levemente hasta esta zona, hasta la zona de las rodillas, perfectamente, porque aquí cabe la cadera y la tripa. Se cierra con cremallera y con un motor interior y una grapa, una trabilla. Bolsillos laterales imprescindibles para darle ese tono así chic. Ya os digo, en un blanco roto, es un pantalón de poliéster y viscosa que vamos a poder lavar fenomenal y que también puedes planchar. Así que no le podemos pedir más a nuestro pantalón blanco. Este look termina con un bolso un poco amplio en serraje color más claro, no tan marrón chocolate, sino un poco más tostado, porque nos hace un contraste de colores con el blanco, el marrón, el beige, que rompe, le da movilidad. Es una saca en la que nos cabe todas nuestras cosas de serraje, alrededor de unos 100 euros, y tiene un tamaño muy cómodo para que podamos meter todo lo que necesitamos. Son bolsos que, bueno, trotamos muchos y a veces el peligro que tienen son las manchas. Existe un spray que protege contra las manchas y contra la lluvia a todo lo que son los herrajes, y funciona muy bien. Se lo voy a preguntar a Zapatería Tello en San Sebastián, porque ella lo vende y de verdad funciona estupendamente. Para el look que viene ahora he dado un salto. He salido de las tiendas que habitualmente pues conocemos todas, Zara, Mango, Corte Fiel, porque pensamos que son las más apropiadas para nuestra edad, pero me he hecho un lookazo en Stradivarius. Alguna vez os he comentado ya o que llevo una camisa de Bershka o de Stradivarius. Pues sí, conviene hacer una visita a estas tiendas porque siempre hay algo que nos conviene. Están en principio pensadas para un público más joven y más atrevido, pero nosotras también vamos a encontrar cosas. Ya veréis con lo que empezamos. Esta prenda exterior la he visto durante varias semanas en la tienda y cada vez que iba la miraba y he pensado, Pilar, cógetela porque esta merece la pena. Es una cazadora de efecto ante lina, o sea, parece ante pero no lo es, que tiene sus ventajas
ventajas porque no se va a estropear con la lluvia, por ejemplo, que es uno de nuestros temores ante el ante. Tiene un corte globo con manga larga, un corte globo pero no exagerado porque me la he probado y queda ideal. Y tiene manga larga y el bajo es elástico. Bolsillos plastones delanteras con unas solapas, tiene cierre de cremallera y unas trabillas en los hombros. Además las hay en varios colores. Yo os la traigo en azul marino porque es el que creo que conviene al conjunto que he elegido, pero la hay también en un color caramelo y en un beige. Sé que están volando, tienen un precio estupendo, 49,99 y tienen muchísimo estilo. ¿Y sabéis con qué lo vamos a combinar? Con un pantalón vaquero Barrel. Claro que sí. La que no lo ha probado está tardando. De verdad que son muy favorecedores, sobre todo cuando juegas con los tamaños y las alturas de las prendas. He elegido este, es un básico en esta casa, que además ya os digo, o sea, no llega a 30 euros y aunque sea, ir y probároslo. Tiene un lavado de denim azul medio porque como vamos camino, estamos en primavera, pues ya, bueno, descarto un poco este denim tan oscuro, sino que vamos a uno más claro. No el más claro, por ejemplo, como llevo yo, que este es muy claro, sino uno intermedio. Estos pantalones Barrel tienen un tiro medio alto, o sea, lo que os digo, que yo creo que es un tiro que nos conviene mucho, ni en la cadera ni aquí en la cintura, sino en esta zona cómoda, con trabillas para el cinturón y en definitiva es un 5 bolsillos, solo que las perneras cambian, hacen así, se ensanchan y luego se cierran ligeramente en la parte baja. Tienen un amplio tallaje porque van desde la talla 32 a la 44, de manera que muchas de nosotros podemos encontrar pantalones allí. Son en un 77% de algodón y tienen algo de lioncel, lo cual le confiere más comodidad y elasticidad. Bueno, ya sabéis, el vaquero es un todoterreno. Igual este modelo de vaquero tiene 2 años, 3 años de vigencia, eso no lo sé, es posible. Pero yo desde luego por 30 euros ya me los he puesto. Como ya llevamos un pantalón de tendencia, lo vamos a combinar con una camisa básica que tiene además un bolsillo de popelín. En este caso en rayas, en azul, es un tono Oxford con una raya blanca que queda pues muy bien. Además es un corte recto, no es oversize, tampoco es estrecha, que si las tenéis en Stradivarius, pero es un corte recto, así que nos va a todas. Un bolsillo plastón que viene muy bien, pues mira, para ponerte el micrófono cuando vas a grabar, con sus puños, es decir, un corte camisero normal, en un popelín, es decir, algodón con algo de poliéster, que eso le da más, no es muy rígido, no es baboso y a la vez transpira. La verdad es que estas camisas me gustan mucho, me resultan unos básicos que utilizo una barbaridad y que además duran mucho en el tiempo. Me gusta el contraste que va a hacer con mi pantalón Barrel y con esta chaqueta que os he dicho, efecto globo en color azul marino. ¿A que también te gusta a ti? Igual con la camisa no es suficiente, es posible. Y además si le meto por debajo una camisa básica blanca de algodón, si ya la tienes, estupendo. Y si no, te propongo otra de Stradivarius también de corte recto, algo más larga que las habituales, porque en estas marcas de chicas jóvenes tienden a tener camisetas muy cortas y eso no nos mola. Esta que os dejo aquí tiene el largo adecuado para llegar donde tiene que llegar. En algodón, cómodo, suave, limpio y da una imagen muy fresca. Te pones la camisa encima y da una imagen muy juvenil y muy fresca, rejuvenece. A mí la verdad es que es una imagen que utilizo a menudo. En contraste, esta camisa un poco más seria con el pantalón vaquero y con mi chaqueta, pues vamos a ver qué le pongo en los pies. Sí o sí, un toque rojo. Unas zapatillas rojas que en este momento están en oferta. Me imagino que van a volar porque me ha parecido que tenían un precio, o sea, 17, 18 euros. Parece que son unas zapatillas con las que podemos pasar la primavera. Fijaros, es el contraste de diferentes azules con un punto rojo, es súper chic. Le da un aire un poco más juvenil, igual un poco coles, queda muy adecuado y muy propio de la primavera. Es verdad, está llamando a la primavera. Se cierran con cordones, tiene una suela finita, son cómodas, a tirar millas. Así como en las propuestas anteriores sí que he encontrado un bolso que me parecía muy acertado, ya sea de piel, ya sea de similpiel o de plástico o de lona. En este caso no lo he visto. En Stradivarius no he encontrado lo que yo le pondría, pero si alguna de vosotras lo encuentra, de verdad nos lo tenéis que contar y nos contáis cuál es el que vosotras os ponéis. Y ahora cierro con el último look, que es un total look, esta vez de Zara. Ya os decía antes que he acudido a Zara porque es una casa que tiene
tantísima oferta que inevitablemente miramos y es una referencia para muchas. Un total look en denim. Se trata de una camisa en denim, un denim oscuro, como lo vamos a llevar a cuerpo, no me importa que sea más oscuro, porque además es muy estilosa. Tiene solapas, los botones no son los habituales, sino que son corchetes, eso le da un aire un poco deportivo que nos va fenomenal para cualquier día de la semana. Un color oscuro en algodón, bueno, mezcla la mayor parte del tejido es de algodón, pero lleva algo de viscosa y algo de lioncel. Por eso que os digo que todo eso enriquece los tejidos, no es que lo demerita, sino lo enriquece. Les da más vida, más posibilidades, que sienten mejor, tiene sus ventajas. El pantalón es a conjunto. Si tú te vas a la página de Zara y dentro de todas las opciones, bueno, pasas por mujer, toda la ropa, hay un momento en el que llegas al total. Bueno, ahí suele haber una serie de propuestas que están muy interesantes y muy bien pensadas cuando te cuesta combinar. Cuando dices, mira, yo quiero algo rápido, ir bien y, o sea, con esa seguridad de decir, voy bien, pues bueno, pues acércate en el menú al total look, porque ahí te soluciona la vida. Y yo lo he visto, o sea, lo he cogido de ahí. Este total look lo he cogido de ahí, pensando en eso, en un conjunto que estuviera ya hecho, fuera fácil y fuera muy, muy sencillo y además a buen precio. El pantalón son unos jeans jogger, quiere decir que tienen un tono un poco más deportivo, como os decía con la camisa, y tienen en esta zona de aquí goma. En este caso sí que tiene el tiro alto, pero si a ti no te va mucho el tiro aquí, yo lo que hago a veces es bajarlo un poquito, como su goma, y me lo ajusto en el punto en el que a mí me gusta. El azul oscuro, como os decía, del mismo tono que la camisa y es un conjuntazo en un momento. Esto te va a dar muchísimas posibilidades. Debajo te puedes poner también la camiseta blanca que comentábamos del look anterior, porque le completa ese rollo juvenil. Y vamos a ver qué le ponemos encima, porque como es primavera, he pensado que todavía nos ponemos una chaqueta. Esta es la blazer que yo le pondría a este conjunto vaquero. No sé si sabéis la diferencia entre blazer y una americana. Una americana forma parte de un traje, es la chaqueta de un traje. Y una blazer se parece a una americana en la forma, pero no lleva parte inferior, no lleva falda o no lleva pantalón. Así de sencillo. Entonces, como esto es una chaqueta suelta con forma de americana, es una blazer. Es una blazer de poliéster, pero que hace un efecto ideal en color marrón chocolate, con solapas, hombreras, un poco oversize y con bolsillos delanteros. Se puede cruzar o la puedes llevar abierta. Y siempre tienes la opción de ponértela y ponerte un cinturón así de cuero, mejor atado o peor atado, como quieras. Si te lo pones apoyado aquí en la cintura y que caiga hacia abajo, siempre consigues ese efecto así que te afina y te estiliza. Es una sencilla chaqueta que le vamos a dar mucho uso. Hace contraste, ya sabéis que el azul marino y el marrón contrasta a las mil maravillas. Es una combinación que hemos llevado mucho ya este invierno y que todavía vamos a llevar esta parte de la primavera. Y además luego la llevaremos en otoño. Así que fíjate tú, lo vamos a utilizar un montón. En los pies vamos a optar por una bailarina trenzada. En este caso no son de piel. La verdad es que al verlas pensé que eran de piel, pero no, son de poliuretano, son de plástico. Pero bueno, como ves, una rejilla, pues chica, llevas el pie aireado. Eso depende luego de las características de cada una. Hay quien no puede resistir un calzado de plástico, pues porque le sudan mucho los pies o porque yo no tengo en ese sentido problemas y a veces, pues mira, como tampoco es la gran compra la que voy a hacer, pues bueno, me las cojo. Pero bueno, ahí cada una hace lo que quiere. Son muy monas. Sabéis que los trenzados este año se llevan muchísimo, los trenzados de piel, los trenzados en telas también, en rafias, en bolsos, son muy femeninos y muy favorecedores. Estos son unas bailarinas con muy poquita suela, igual un poco, a mí me gusta con un poquito más, por eso es que te ayuda, te endereza un poco, tienen la punta redonda y bueno, yo creo que nos hacen un conjunto, un contraste muy chic. Como ya vamos en unos tonos un poco oscuros con el vaquero, con el conjunto vaquero, con la chaqueta marrón, la bailarina marrón, lo que vamos a hacer es meterle un bolso con un poquito más de vida. En este caso es un bolso bandolera alargado, es una cartera así alargada que es cómoda y que lleva una cinta que además se puede personalizar, porque por 3 y pico euros o por 4 euros te personalizan la cinta. Eso sí, que sepas que si te personalizan la cinta luego no puedes devolver el bolso. Cuando lo compras te dice, tiene unas condiciones especiales de devolución. Conviene estar atenta porque dices, ¡ay, qué mono! Pero luego, pues si por lo que sea no te gusta el bolso, pues no lo puedes devolver. Simplemente os lo comento. Tiene un color coñac claro y bueno, no es de piel.
es de plástico. Yo al principio la verdad es que pensé que era de piel, pero no, porque son 29,95, es plástico, Mondo y Lirondo. Pero tiene ese contraste de la cinta en claro, para llevar así usado si quieres bandolera, y un color claro que contrarresta un poco lo oscuro del conjunto que hemos hecho. De todas formas, a mí aunque sea en oscuro me gusta muchísimo, esto es de los que me pongo ya. Y un detalle a partir de ahora que ya no hace frío y nos podemos remangar, que me encanta, son las pulseras. Así que he incluido, bueno, las pulseras, los brazaletes con personalidad, que se vean. ¿Qué es lo que he hecho? Incluir un pack. Este es un pack de 3 pulseras rígidas que son de alguna resina, no sé exactamente qué, pero bueno, en tonos diferentes, uno en más caramelo, más en marrón y una en dorada. Te las pones y vas monísima. Gracias a las que habéis llegado hasta aquí, porque aguantar los 5 looks de arriba abajo tiene tela. Espero haberos dado alguna idea y que os sirva de referencia. Muchísimas gracias a las que ya estáis suscritas, que de verdad os quiero, y a las que no y me estáis viendo, os podéis suscribir. Nos vemos la semana que viene con más novedades.